Más candela mueve esa tela. Su señoría, con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de mi representada, toda vez que la Fiscalía no ha podido corroborar que existan datos de pruebas suficientes para establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que mi representada haya participado o realizado la comisión de este. Además de que los datos de prueba que aporta el Ministerio Público no se actualizan los elementos constitutivos del delito penal de homicidio en razón de parentesco. El día 12 de octubre de 2018, Dalia se encontraba laborando en el Liverpool, ubicado en la calle Boulevard Aeropuerto número 101, Colonia Cerrito de Jerez, de esta ciudad León, Guanajuato. Alrededor de las 14:30 horas, cuando, encontrándose en su horario de comida, comenzó a tener dolores abdominales severos al grado de causarle el vómito, ocasionó que debido a su malestar se dirigiera al baño que se encuentra a un costado de la enfermería. Justo en este lugar fue donde le sobrevino otro episodio de dolores abdominales y sintió deseos de evacuar. Al sentarse en la taza del baño, sintió como algo dentro de ella se rompía, y en palabras de la propia Dalia, logró ver una masa de sangre y tripas. Al ver esto entró en shock, continuó perdiendo grandes cantidades de sangre y le sobrevino un desmayo. Sin saber cuánto tiempo estuvo en ese estado, logró reaccionar y comenzó a pedir auxilio sin recibir ninguna respuesta, hasta el grado de perder el conocimiento por segunda ocasión. Información que se desprende de la declaración de la misma Dalia Presene. Alrededor de las 4 p.m., una hora y media después de haber comenzado a desangrarse, la señora Jovita Carrasco, quien se desempeña en el lugar como enfermera, al volver de sus 2 horas de alimentos, escuchó los sollozos de Dalia e ingresó al área de sanitarios. La enfermera afirma haberse dado cuenta que lo que había en el excusado era un cuerpo de un neonato. Sin embargo, pese a que su función es dar primeros auxilios al personal de la empresa y sus conocimientos en enfermería la facultan para poder atender un suceso de esta naturaleza, entró en shock. Salió del baño negando atención médica oportuna a Dalia y a su bebé, situación de la cual hasta el momento solo ella tenía conocimiento de tal alumbramiento. Lo anterior se desprende de la declaración de la enfermera de Liverpool, Jovita Carrasco. Esta abandonó el lugar, notificó a la Policía de Seguridad de Elizabeth Lucio Poli, quien en su declaración confirma que eran las 16 horas cuando supo de la situación. Fue la guardia de seguridad quien ingresó al baño, sacó al neonato de la taza y lo colocó a un costado de esta. Esto sin que la enfermera regresara a coadyuvar a las víctimas en atención médica. Y de la declaración de la Guardia de Seguridad se desprende que la ambulancia de Empresas Bayón tardó 25 minutos. Aún después de encontrarse a Dalia en estado de gravidez y pérdida de conocimiento, demoraron su traslado hasta que llegaron los policías 40 minutos después, es decir, más de 2 horas para el traslado de la víctima. Dalia Presene fue trasladada e intervenida quirúrgicamente en el Hospital Angelitos de esta ciudad, donde se le practicó una cirugía para cerrar las lesiones derivadas del parto fortuito y se le suministraron 2 litros de sangre. Información que se desprende del informe pericial de Óscar Solecito Martínez, médico legista de la Procuraduría General de Justicia de este estado. Cabe resaltar, su señoría, que la señorita Dalia Presene Olverino no sabía que estaba embarazada debido a una situación médica denominada hipotiroidismo, de la cual ha dado fe la médico Emilia Becerra Lacrán. Condición médica que entre sus principales síntomas incluyen sobrepeso repentino, cambios de humor, menstruación irregular y dolores de vientre. De las múltiples violaciones al debido proceso y fallas en los protocolos de actuación de investigación en delitos de homicidio, podemos resaltar que la placenta del neonato no fue asegurada ni en el lugar de los hechos ni en la cirugía realizada a Dalia. Esto es determinante para la realización de diferentes pruebas patológicas, de las cuales carece el informe del perito forense que realizó la necropsia del neonato. El peritaje realizado por el señor Sebastián Piñeiro Tiscareño no cumple con los elementos de validez, ya que carece de fundamento normativo que sustente los procedimientos que se describen en su informe. Además de realizar una prueba macroscópica al estado del cerebro, asegurando en términos del perito que el cerebro se encuentra de coloración y aspecto normal. Cabe resaltar que el diagnóstico del deceso fue que murió después de una expulsión a causa de una anoxia cerebral severa por asfixia por sumersión. La anoxia es un estado de inexistencia del oxígeno en el tejido, en este caso el cerebral, únicamente comprobable a nivel microscópico, y no se realizó corte histológico al cerebro para someterlo a microscopio. El forense solamente sometió el cerebro a una revisión superficial, expresando que se encontraba de coloración y aspecto normal. De la misma manera, se nombra la dosimasia pulmonar, habiendo 2 tipos de ella sin determinar cuál fue la utilizada y su mecanismo, siendo de tal relevancia que ésta determina si el neonato respiró o no al nacer. En este caso, siendo la más adecuada la dosimasia hidrostática, prueba que consiste, en su forma más simple, en sumergir en agua los pulmones de un cadáver de recién nacido para comprobar si estos flotan o se hunden en el agua. Si flotan es indicativo de presencia de aire en los pulmones y por ende que ha habido respiración. Sin embargo, esto no se realizó y no se indica en el informe cómo se conserva el aparato pulmonar
causando que esta prueba sea irrepetible. Lo anterior encuentra sustento en el libro de Medicina Legal de Elementos de Patología Forense de Patito Losetti y Tesa, editorial Quorum. Además, en términos del artículo 303 del Código Penal Federal, fracción tercera, era necesario que declarasen 2 peritos después de hacer la autopsia, ya que la lesión fue mortal. El Ministerio Público omite la realización de un segundo peritaje. Por último, su señoría, se actualiza, según el artículo 321 bis del Código Penal Federal, un excluyente del delito, al no encontrarse Dalia bajo el efecto de estupefacientes o alcohol, y en el estado en que se encontraba, debido al shock hipovolémico por la pérdida de sangre, es imposible exigirle una conducta distinta. Por todo lo anterior expuesto, su señoría, esta Fiscalía solicita dicte una auto de no vinculación a proceso en favor de Dalia Perseno Elverino, al no contar con los elementos fácticos ni jurídicos para su vinculación. Es cuanto.